Bien, hola queridos y queridas estudiantes. Vamos a hacer una revisión del diagnóstico que ustedes rindieron la semana pasada. Todavía falta gente que lo rinda, pero hay suficientes respuestas como para tener una idea más o menos de cómo están en esta unidad. Yo les expliqué en el Classroom que el diagnóstico que están viendo ustedes ahora tiene como objetivo tratar de ver cuál es el estado en el que están ustedes actualmente antes de iniciar la unidad de electricidad. Nosotros no hemos iniciado esta unidad, pero lo que arroje este diagnóstico me va a permitir a mí decidir en qué etapa vamos a comenzar esta unidad. ¿Sí? Si ustedes manejan todos los conceptos que aparecen aquí en el diagnóstico, por supuesto que no vamos a partir desde cero. Eh, entonces, en función de los resultados que aparezcan de este diagnóstico, vamos a comenzar esta nueva unidad. Bien, entonces, partimos con la pregunta uno del diagnóstico. Yo les sugiero antes de empezar que las personas que no lo hayan dado, que no hayan rendido el diagnóstico, no vean este video todavía, que esperen un poco a rendir el diagnóstico y una vez que lo hayan rendido puedan acercarse a este video para ver cómo les fue. ¿Bien? Pregunta 1 entonces, ¿cuál es de los siguientes conceptos crees tú que se relaciona con la electricidad? De hecho, la palabra electricidad viene de la palabra electrón. Vamos a ver más adelante dónde viene la palabra electrón, pero eh, son conceptos que están relacionados, por lo tanto yo podría marcar de inmediato la opción 2, la pregunta 2. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta o qué otra opción aparece aquí? Eh, el concepto de carga eléctrica es un concepto que ustedes deberían haber trabajado en química. Si no lo trabajaron, lo vamos a trabajar también en algún momento. El concepto de carga es algo, eh, es una propiedad intrínseca del electrón, así como una persona, por ejemplo, va con su masa para todas partes, duerme con su masa, despierta con su masa. El concepto de carga eléctrica es algo similar. Todos los electrones, si yo pudiera colocar todos los electrones uno al lado del otro, todos los electrones tendrían su masa característica, pero también tendría una propiedad que nosotros vamos a llamar carga eléctrica, ¿sí? Por alguna razón, esa carga eléctrica se le asigna el signo menos, pero por ahora no nos vamos a preocupar de eso, sino que nos vamos a preocupar del hecho de que tiene algo que nosotros vamos a llamar carga. Bien, por lo tanto, puedo marcar también esa opción que está ahí. ¿Sí? ¿Qué otra opción puedo marcar también? El de corriente eléctrica. Cuando nosotros pensamos en electricidad, decimos, hoy no me va a dar la electricidad si toco ese cable. ¿Sí? La razón por la que pasa eso es porque el concepto de electricidad está asociado también a la corriente eléctrica. Por lo tanto, debería poder también marcar eso que está ahí. De hecho, la corriente eléctrica, cuando avancemos en el curso, la vamos a definir como un flujo de cargas eléctricas, como un flujo de electrones en particular. ¿Sí? Lo que significa que la opción 3 también la podría marcar. En el caso de la pregunta de la última opción, si uno le intenta buscar la quinta pata al gato, uno podría decir, bueno, pero en los ríos uno puede generar electricidad. Sí, estamos de acuerdo, pero lo que aparece aquí como corriente de un canal no es directamente una corriente eléctrica. Yo con el flujo de agua de un río puedo generar corriente eléctrica, pero el agua en sí no es una corriente eléctrica, así que nos vamos a marcar esa opción como una opción correcta. Pasamos a la pregunta 2. Dice, ¿qué ocurriría si pudieras acercar dos electrones entre sí? Bueno, primero los electrones yo no los puedo tomar. Por muy chiquititos que sean, no puedo tomar un electrón y ver qué es lo que pasa. Pero uno puede hacer el ejercicio mental de ver qué es lo que ocurre si es que intenta acercar dos electrones. Resulta que con las cargas eléctricas, dos cuerpos que tienen la misma carga eléctrica del mismo signo, dos positivas o dos negativas, eh, se van a repeler entre sí, se van a alejar porque las cargas que tienen igual signo tienden a repelerse. ¿Sí? Este ejercicio lo podemos hacer, se puede hacer experimentalmente con globos, ¿sí? Pero lo vamos a hacer, o lo voy a hacer yo más adelante en un video para que vean qué es lo que pasa. ¿Sí? Pero en esencia lo que ocurre es eso, que cuando dos cuerpos tienen la misma carga eléctrica del mismo signo, dos positivas o dos negativas, los cuerpos se repelen entre sí. Como los electrones tienen todos la misma carga, todos tienen carga negativa, si yo los intentara acercar, se van a separar. Les voy a dejar también una página donde hay simulaciones para que vayan probando qué es lo que pasa, pero en esencia lo que pasa es eso. Por lo tanto, lo que marco es la opción 4, que es
que van a sentir una fuerza repulsiva, es decir, que se separan. Pregunta 3 dice, ¿cuál de las siguientes opciones explica por qué un globo se carga eléctricamente? ¿Sí? La razón por la que se cargan los globos tiene que ver con que hay una transferencia de electrones de un cuerpo a otro. Para que vean eso, les voy a mostrar lo siguiente. Esta regla que está acá es una regla de plástico del mismo material que podría estar hecho un globo, ¿cierto? Eh, Aquí yo no sé si, no estoy viendo si se ve esto, pero aquí esto tiene papel, trozos de papel pequeño. Si yo acerco la regla no pasa absolutamente nada. Sin embargo, cuando yo froto la regla con mi pelo, yo estoy haciendo que hay una transferencia de electrones entre la regla y mi pelo. Por lo tanto, estoy cargando la regla con estática. Entonces, veo eso y me doy cuenta que puedo mover los trozos de papel que están acá, ¿sí? Esa atracción, esa fuerza que hay ahí, es una fuerza eléctrica. La única razón por la que nosotros podemos mover los objetos es porque hay una fuerza presente. Por lo tanto, si inicialmente yo no podía mover los trozos de papel y después sí los podía mover, significa que hay algo que yo le estoy haciendo a esta regla que me permite a mí mover los trozos de papel. Y eso que le estoy entregando yo es un campo eléctrico, ¿sí? Alrededor de esta regla, alrededor de la regla, después de que yo froto la regla con mi pelo, existe un campo eléctrico, ¿sí? Y ese campo eléctrico es el responsable de mover los trozos de papel. ¿Bien? Por lo tanto, en este caso, la opción correcta es la opción 3. Hay transferencia de electrones con otros cuerpos. Pregunta 4. Dice, en relación al electrón, ¿es correcto afirmar que... Y aquí de nuevo tenemos más de una posibilidad, podemos marcar una, dos, o las opciones que nos parezcan correctas. Vamos a ir evaluando cada una de las que son correctas. ¿Tiene carga eléctrica positiva? No, por convención el electrón tiene carga eléctrica negativa. ¿Sí? Por lo tanto la opción 1 no es correcta. ¿Experimenta atracción con los neutrones? No. Los neutrones de hecho no tienen carga eléctrica, ¿sí? O tienen carga eléctrica cero. Por lo tanto, la interacción que hay, la interacción eléctrica que hay entre el neutrón y el electrón no existe, es nula. ¿Sí? Opción 3 dice experimenta repulsión con los protones. No, porque los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, por lo tanto, como tienen signos distintos, deberían atraerse entre sí. Opción 3 dice orbitan orbitales bien definidos alrededor del núcleo atómico. Eso es correcto, hay un modelo atómico que ustedes deberían ver en química que les permite justificar que en realidad los electrones están en orbitales bien definidos. O sea, está en este lugar, pero no puede estar entre medio. ¿Sí? Esos son los orbitales. Y la opción 4, entonces, es una opción correcta. La última opción dice su movimiento en conjunto por un conductor genera lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica. Eso es lo que explicaba en la pregunta anterior, o la pregunta 2 creo que eh, vamos a entender por corriente eléctrica el flujo de electrones a través de un conductor. Por lo tanto, la opción 5 también es una opción correcta. Pregunta 5 dice, en ocasiones, al sacarse un suéter, esto produce pequeñas chispas que pueden verse con claridad cuando hay poca luz. ¿Sí? Si alguien no ha tenido la experiencia de hacer esto, eh, trate de hacerlo, trate de, no sé, puede frotar su suéter en la oscuridad y ver que cuando uno se saca el suéter, ¿cierto? Uno ve estas chispas chiquititas. ¿Qué explica este fenómeno? Aquí, la verdad es que estas leyes que aparecen acá son leyes que no vamos a trabajar en octavo básico, con excepción de la ley de Ohm. La ley de Ohm sí la vamos a trabajar en octavo básico, pero son conceptos o leyes que sí están relacionadas con la electricidad. Bien. Ahora, ¿qué es lo que explica este fenómeno que estamos viendo aquí? Es lo que nosotros conocemos como electrostática. ¿Sí? Entonces eh, vamos a ver más adelante qué es lo que significa este concepto. Si ustedes lo conocían, maravilloso. Si no lo conocían, lo vamos a profundizar. Pero está relacionado con ese concepto que aparece ahí. Pregunta 6. Dice, ¿qué personaje hizo los primeros registros de observaciones y análisis
y conclusiones relacionadas con la electricidad. El nombre electricidad, de hecho, se acuña más o menos en la época de un personaje que no les voy a mencionar todavía, que es el primero que hizo estos registros, ¿sí? Que lo hizo con una barra de ámbar, ¿bien? Y observo que pasaba lo mismo que está pasando con la regla. En lugar de tener una regla de plástico, él tenía una barra de ámbar, ¿sí? Por mucho que nos guste Tesla, no es un personaje que haya hecho los primeros registros de observaciones eléctricas. De hecho, el primer personaje que hace esto es Tales de Mileto, hace varios miles de años atrás, ¿ya? Todos los que aparecen aquí después son personajes modernos en relación a las observaciones que hace Tales de Mileto, vienen bastantes miles de años después. Entonces, el primer personaje que hace un registro de observaciones de propiedades eléctricas de la materia es Tales de Mileto. Bien. Pregunta 7. ¿Cuáles de las siguientes opciones muestra el nombre de tipos de circuitos que podemos encontrar en diferentes contextos? Esta parte de la unidad es bastante avanzada ya en relación a lo que nosotros trabajamos. El concepto de circuito eléctrico se viene a construir bastante más adelante, pero si alguien los conoce, no está de más recoger esa información. Ustedes trabajan con circuitos en quinto, sexto básico, así es que deberían conocer eh, el concepto de circuito al menos, pero no se preocupen si no lo hacen porque lo vamos a formalizar más adelante. El circuito en serie es un tipo de circuito, vamos a ver más adelante eh, que es un circuito que se construye con un objetivo en particular. El circuito en paralelo también, de hecho, en una casa, por ejemplo, si se corta o se quema una ampolleta, no se quema no se apagan todas las luces de la casa, deja de funcionar solamente una. Ese tipo de circuito es un circuito que nosotros vamos a llamar circuito en paralelo, ¿ya? El circuito mixto es una mezcla de lo que nosotros conocemos como circuito en serie y circuito en paralelo. Y la verdad es que la última opción, el circuito en perpendicular, es una opción que inventé yo para distraer cómo estaba el paralelo y puse el circuito en perpendicular, pero en realidad no existe este circuito, así es que son solamente esas tres opciones. La pregunta 8, en electricidad, entonces una batería eléctrica corresponde a... Estamos pensando en electricidad, en el contexto de la física y de la rama de la física que llamamos electricidad. ¿Qué es lo que entendemos por batería eléctrica? ¿Sí? Porque uno me podría decir una batería eléctrica es estas baterías que funcionan con electricidad, pero estamos pensando en un contexto dentro de la rama de la física que llamamos electricidad, por lo tanto vamos a descartar esa opción. Y dentro de esta rama, la batería la vamos a entender como un dispositivo que transforma la energía química o algún tipo de energía química en corriente eléctrica, ¿sí? Dependiendo del tipo de batería, va a ser el tipo de proceso químico que hay dentro de la batería, eso también lo vamos a trabajar más adelante, pero es un dispositivo que almacena algún tipo de energía y la transforma en energía eléctrica, en corriente eléctrica. ¿Bien? Pregunta 9. Menciona conceptos que tú crees que están relacionados con el concepto de electricidad. Aquí la verdad es que la idea era que ustedes arrojaran conceptos y yo poder evaluar a partir de eso cuáles son las nociones que ustedes tienen del concepto de electricidad. Aquí aparecen distintos conceptos como el concepto de campo eléctrico, de electrón, carga eléctrica, efecto fotoeléctrico, que ya es un concepto un poquito más avanzado. Cortocircuito, a lo mejor a alguien le parece que está relacionado, lo está. Electrostática, corriente eléctrica, por supuesto. Circuitos eléctricos, también. Los distintos tipos de circuitos eléctricos. Campo magnético, vamos a ver por qué aparece aquí el concepto de campo magnético. La idea, que es algo que vamos a trabajar también en algún momento. Y electrodinámica, no sé si puse algún otro más, no, solamente eso. Pero en esencia lo que apuntaba era a recoger lo que ustedes conocen o lo que creen que está vinculado con el concepto de electricidad. Y la última pregunta dice, explica con tus palabras lo que entiendes por la rama de física llamada electricidad. Esta pregunta la vamos a responder más adelante porque quiero leer primero qué es lo que respondieron ustedes y en función de eso ir construyendo el concepto de electricidad.
pueden buscar, les voy a sugerir que de aquí al jueves de la próxima semana busquen en textos, busquen en internet, en libros, qué es lo que entendemos en física por el concepto de electricidad. Y a partir de eso nosotros vamos a ir construyendo lo que viene más adelante. Bien, dejamos hasta acá entonces, o dejo hasta acá entonces esta revisión. Si tienen dudas de esto, de esta revisión que se acaba de hacer, o algo no les quedó claro, les pido por favor que comenten en el Classroom o que me escriban un correo donde lo han estado haciendo hasta ahora. Sí, yo voy a seguir recibiendo correos, así que voy a seguir respondiéndolos hasta ahora. Eh, Pueden usar el correo institucional, que es el que se habilitó este año para ese fin. Bien, los dejo hasta acá entonces. Un cariño para todos, que sigan aprendiendo, sigan estudiando. Bien.